En el 998, un monje llamado Benedito San Odión de Ciuni crea una idea que se adoptó, se mantuvo o comenzó a formarse realmente en el siglo XVI, que trata de lo siguiente. Nosotros habíamos hablado aquí de lo que es el purgatorio, ¿verdad? De pagar para que te limpien los pecados. Entonces, la iglesia mantiene esa tradición de que el día de los fieles difuntos, la iglesia se conmemora y se hacen misas, te deum, para ayudar a esas personas que se han ido sin bautizarse y que se han ido con cierto tipo de pecados según la iglesia católica. Entonces, en los familiares, en sus feligreses, la iglesia católica celebra cierto tipo de te deum, de misa, para reivindicar, es decir, para que esas personas que se mantienen en el purgatorio, según la iglesia católica, entonces esos rezos, esas oraciones en la iglesia, en su casa, en el propio cementerio, ayuda a que se limpie su pecado. Hay que decir, Odalis, que en las misas que se oficializan en las iglesias católicas siempre se hace mención de los fieles difuntos. Cuando una familia, ¿verdad?, fallece alguien, y en la iglesia, dentro de la misa, incluyen, ¿verdad?, la mención del fallecido. Sí. Es una tradición en la iglesia católica realizar eso. Entonces, esa es el elemento principal de por qué en el año 998 fue que comenzó a celebrarse ese día, el 2 de noviembre, y la iglesia a partir del siglo XVI lo toma y lo inserta conmemorativo, y todos los 2 de noviembre, para que esas personas que todavía se mantienen miles y miles y miles de años, se mantienen todavía pagando culpa, a ver si pasan a mejor vida en el paraíso. Es que no se van a dar cuenta los difuntos si sus pecados fueron ya liberados, porque ¿cómo podrán? Bueno, mira. Recuerda, es una forma de... Sí, recuerda que en el 1517 se creó la 98 tesis creada por Lutero, Martín Lutero, de que se debía excluir de la iglesia, pagar por supuestamente reivindicar o sacar el alma del purgatorio. Eso fue uno de los asuntos que dividió la iglesia en protestantes, ¿verdad?, y católicos. Esa fue la situación de que uno de los ataques principales que hizo Martín Lutero a la iglesia, que la iglesia en esa época estaba en quiebra por la inversión que habían hecho para la Santa Sede, para el Vaticano, no había dinero, entonces se creó esa modalidad de que pedirle a la gente, a los feligreses, de que pagaran dinero para sacar su familia del purgatorio, y los que estén vivos, que hayan cometido pecado, pagarlo, pagando dinero, podían lograr reivindicarse y llegar al cielo. Ese fue uno de los problemas, los grandes problemas que tuvo la iglesia católica con Martín Lutero, que él decía que eso era una estafa, que eso era un robo, que eso no podía hacerse. Y todavía esa tradición está en la iglesia de que el hombre puede limpiar su alma, ¿verdad?, con rezo. Ya la iglesia no está exigiendo directamente esos chelitos, pero sí el que va a la iglesia debe, ¿verdad?, por lo menos arrodillarse y dejar de su dinero por lo menos un 10%, porque un diezmo significa un 10% de los ingresos que tenga una persona en el mes. O sea, te queda diezmado el salario. Diezmado el salario. Bueno, tú haces el recuento, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué en vez de aportar dinero
para liberarlos de pecados, ¿por qué no se diseñó una acción social? Por ejemplo, si tú eres pecador, tú tienes que reivindicar si tú abusabas, por ejemplo, de tus trabajadores, si tú abusabas de mujeres, si tú abusabas de menores de edad. Entonces una acción podría reivindicar, trabajar en favor de esa clase que tú afectaste. Totalmente y en vez de acuerdo. de pedir dinero para liberarte de los pecados cometidos, porque ¿de qué manera se van a liberar esos pecados? Ahí está el gran problema que por eso es que la Iglesia Católica, donde hay muchos hombres buenos, muchos hombres santos, muchas personas que se y no, dedican, que aclarar que no estamos cuestionando la Iglesia, no lo estamos cuestionando. Que se dedican realmente a Dios, Así a es. hacer el bien, a hacer el amor, pero hay muchos delincuentes ahí dentro también. Sí, porque, por ejemplo, La gran mayoría son gente honorable en la el iglesia. sacrificio, por ejemplo, de los sacerdotes, de las monjas, por ejemplo, que no pueden tener familia, que deben consagrarse 100% al Señor. Entonces, Sí. eso es un sacrificio fuerte, Muy porque fuerte. incluso la propia Biblia habla de la familia. Entonces, ellos no pueden formar familia. No deben. Y por eso yo pienso, y es un tema muy delicado, si el doctor Carlos Julio estuviera aquí, Sí. él hablara de la profundidad del tema, porque entonces Sí. a veces hacen cositas por ahí, porque al tenerle algunas limitaciones, ¿verdad? Naturales. Y por eso caen ellos. Caen algunos, los mínimos, la mínima parte, caen en pecado. Que nosotros particularmente entendemos, como tú decías, que no es pecado, porque hay una necesidad Así, humana. orgánica, humana. Y que está en bíblico. Y que bíblico. Y que se habla, en la Biblia se habla de la Entonces, familia. por eso es que hay padres, hay un Rogelio, el padre Pedro Rogelio, creo que, o Rogelio, el padre de El padre de las luchas. un padre de Miami, tiene un programa muy bueno en televisión, que un día cogió y se fue a la playa y se llevó su novia y aceptó que todo el mundo Lo viera con su novia. viera, porque decía, porque yo no puedo más. Así es. Dice, yo no puedo más. Y se salió de esa congregación cristiana y se fue a otra congregación que lo aceptó, que acepta, ¿verdad?, la unión matrimonial, que entendemos nosotros que Dios no puede prohibir la unión matrimonial. Entonces, Pero que lo dice la Biblia. Dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a tu mujer. El mundo perecerá, creará una entonces. familia. Sí. Ahora que hay que hacerlo con moderación, que hay que hacerlo con respeto, que hay que amar a una mujer de verdad. Esas cosas son importantes y deben cumplirse, pero de que el hombre esté y las mujeres que no tengan unión matrimonial, conyugal, yo no estoy de acuerdo absolutamente con eso. Son dos cosas que se deben revisar entonces en la Iglesia Católica. El tema del pago para que te liberen de pecados, ¿verdad? Aunque viene de la antigüedad, y el tema de prohibir la unión de los sacerdotes. Va a llegar un día, no muy lejano, que va a llegar un padre, ese padre que está ahí, si lo deja mucho tiempo, él va a quitar esa... El Papa. El Papa, sí. Porque el Papa se ha notado muy cercano a la gente, como Sí. que se identifica. Y con cosas simples, por ejemplo, cuando tuvimos el accidente aquí que afectó a turistas, el Papa se pronunció en ese sentido, Se lamentó. pronunció. Entonces, él está muy cercano y, bueno. Y dijo que el infierno Mira, está aquí en la pero tierra. la Biblia, que es supuestamente el libro por el que ellos se llevan, la Biblia que viene siendo aproximadamente sus estatutos, su reglamento, ¿verdad? Pero la Biblia dice claramente, si usted no tiene el don de continencia, cásese. Pablo, el apóstol Pablo, no se casó nunca porque tenía el don de continencia. Y él lo dice, para estarse quemando mejor cásese. Si eso ya lo hubiesen aplicado en la Iglesia Católica, Se hubiesen evitado muchos ruidos. claro que sí, porque fueran casados. Los obispos de la antigüedad y los que primero que predicaron el Evangelio, la mayoría eran casados. La Biblia dice que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Para Pedro tener suegra, debió estar casado. Yo no conozco otra forma de tú tener una suegra si no es casándote. Entonces, eso es como yo no sé qué es lo que tiene la Iglesia Católica, como que tiene otra Biblia. O no sé, hablan también de dar dinero, pero Los señores... evangélicos hablan de la interpretación, de cómo cada quien la interpreta. Sí, y se habla también hablan los católicos de ese sitio donde van la gente,
que no es el infierno, ni la gloria, donde van, Odalí dijo la palabrita ahorita, los que van al purgatorio. Al purgatorio. ¿Y en qué parte de la Biblia se enseña eso? Ahora Jesús lo dijo, vendrán muchas enseñanzas de hombres. Y ya muchas iglesias, no solamente la católica, tienen mandamientos de hombres. Eso del purgatorio y esos son mandamientos ya de hombres. Eso no se contempla en la Biblia. Pero hay otras iglesias, por ejemplo, la iglesia evangélica. Cuando tú eres un nuevo creyente, para bautizarte tú tienes que pasar un proceso. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, cuando Felipe le estaba predicando al eunuco, ahí mismo lo bautizó, encontraron una fuente de agua y ahí mismo lo bautizaron. Entonces yo no entiendo esa teoría. Sí, esa teoría de la iglesia y de curas y de papas y no entiendo realmente. Mira, Odalí, yo creo que la iglesia católica va a llegar a un punto en que deberá permitir el casamiento de sacerdotes y monjas, porque es que eso es un mandamiento de hombre. La Biblia manda a casarse. Si no tiene el don de continencia, cásese. Entonces, ¿por qué ellos no aplican esa parte? Porque es como dice Emma, si hubiesen evitado muchos ruidos. Así es. Y han estado presos y uno hasta se suicidó y cosas, porque no tienen el don. Es claro, si no tienen el don de continencia, cásense, que no es un pecado. Entonces, así es. Bueno, cambiando de tema, Odalis, si no tiene más que aportar con relación a tu comentario. Sí, vamos entonces a entrar a lo que mira, porque mira, el asunto, para concluir esa parte ahí, el asunto del purgatorio, que la iglesia tomó de Dante Alighieri en la Divina Comedia, es donde viene el término purgatorio, donde decía Dante. Tú hablabas de esto en el programa también. En la Divina Comedia, de que para llegar al cielo, al llegar a donde Dios, había que pasar por una serie de escalones, que eran como te digo, eran cedazos, tenían que pasar por esos lugares obligatorios. Por ejemplo, dice Dante que muchos escritores, filósofos de la antigüedad, como Aristóteles, Platón, Séneca, están en el purgatorio. No han pasado todavía a la prueba. Es como si fueran pruebas. Como si fueran pruebas. Entonces, de ahí es que la iglesia toma. Ese es un libro, una comedia escrita en el año 1200, después de Jesucristo, claro. Y después la iglesia católica, por los años 1400, 1500, es que toma esa teoría del purgatorio para beneficiarse, para sacar beneficio de esa teoría, y fueron pingües de beneficios que le sacaron al pueblo con esa bendita venta oye, te vendían una carta, usted compraba una indulgencia, usted le vendía un papelito, usted daba una cantidad significativa de dinero y ya usted pasaba, cuando si usted se muere, ya usted entra al cielo. Y si usted se murió y hacía un familiar, usted comprando esa carta, una misa, ya usted pasaba al paraíso también. Eso fue una creación de la iglesia que fue muy atacada por Martín Lutero en sus 98 famosas cartas escritas que en contra de los postulados de la iglesia católica. Me escribe un oyente, Joaquín Odalís, dice: el hombre impone el casamiento, pero la naturaleza obliga a la reproducción. Muy buen mensaje. Oye, muy buen mensaje.